Hola, bienvenidos un día más a mi canal. Si acabas de llegar, me llamo Elena y aquí comparto mi pasión por el hogar. Pues aquí estamos en otro día precioso. Sí que es verdad que el aire es bastante fresquito, han bajado muchísimo las temperaturas y hoy he empezado pues el día pues abriendo esta zona de la casa que entre la luz y dejar pues que ese aire fresco vaya entrando dentro de casa y se vaya renovando. Siempre noto muchísimo cómo cambia todo el ambiente cuando la casa pues se llena de esa luz natural desde primera hora. Todo se siente más limpio, más tranquilo y hasta el día parece empezar de otra manera. Y mientras se calentaba el horno, pues he preparado un bizcocho de chocolate. Es el que siempre hago, no falla. No es tanto por la receta en sí, sino por lo que aporta a la casa durante el día. Ese olor, pues esa sensación a algo casero, pues que acompaña todo lo demás. Es un olor a canela y chocolate increíble. Y también pues me apetecía preparar algo fresco y ligero pues para empezar la mañana. Y los smoothies, no me voy a cansar de decirlo, son ideales porque con 4 ingredientes que tengas en casa te puedes preparar un desayuno bien rico. Y mientras el bizcocho se hornea, pues voy a aprovechar este momento pues para dedicarle un tiempo a las plantas. Las bajaré de la repisa, las voy a regar, bueno, las voy a revisar, les voy a dar un mimo y luego pues voy a recoger un poco la cocina. Y es que este ratito que me he quedado en la cocina cuidando las plantas y ordenando un poco la zona, siempre lo digo, que cuando un rincón está limpio, cuidado, lleno de luz, cambia completamente la sensación de toda la casa. A veces no es tanto la tarea en sí, sino cómo te haces sentir después. Y me pasa mucho en la cocina, porque es una de las estancias donde más tiempo paso durante el día. Y no es porque esté cocinando o esté limpiando, no me refiero a eso, sino que es una estancia de la casa que me gusta estar, me gusta pasar mi ratito a solas tomándome tranquila mi café o mi té.
y he acabado de recoger la cocina en el momento justo que se ha acabado el bizcocho. No lo hago mucho, dejo la parte de arriba un poquito hecha, es de aceite este bizcocho. Os voy a dejar en la descripción la receta porque de verdad que es una auténtica maravilla. Y mientras va avanzando la mañana voy a ir pasando por distintas habitaciones, abriendo ventanas, haciendo la cama y cambiando sábanas, que hoy me toca, y dejando algunas cosas más recogidas. Y no es porque busque tenerlo todo perfecto, no me voy a cansar de decirlo. Me gusta que mi casa esté vivida y me gusta esa sensación de calma que me produce pues tenerlo todo recogido. Y es que hay días en los que simplemente pues necesito que la casa pues se sienta ligera y tranquila, y creo que pequeños gestos pues pueden cambiar muchísimo el ambiente, y uno de ellos sería el olor. De verdad que cuando mi casa huele a limpio, huele bien, como que estoy más animada para hacer cosas y me es mucho más fácil pues mantenerlo todo. Y cómo algo tan sencillo como el olor puede cambiar tanto cómo nos podemos sentir en casa. El olor a las sábanas limpias, el ambientador textil, una vela, flores, lo que sea, cualquier cosa que te anime y te haga sentirte bien. También voy a aprovechar pues para ordenar un poco este otro comedor y dejarlo igual que el otro, que esté fresco y esté agradable. Me gusta mucho cuando entra la luz natural y empieza pues a reflejarse en el suelo y en los muebles, y cómo algo tan sencillo puede hacer cambiarlo todo completamente. Me encanta esta sensación por las mañanas. And when you go, I will fall back apart. Find pieces of me all over the yard. In this house of cards. She says, hey man, there were just too many days. When our good intentions only got in the way. And I almost never know what I should say. Maybe nothing nowhere ever was that okay. In
but you never did so. Ya más tarde pues voy a preparar la comida. Va a ser algo muy sencillo, pero eso sí, lleno de sabor. Últimamente pues me apetecen mucho este tipo de recetas, que son fáciles, son frescas y sin demasiadas complicaciones. Son para el día a día. Y hoy me debatía en cuál de lo que iba a cocinar pues le iba a dedicar un poquito más de tiempo pues para poder compartirlo con vosotras. In this house of cards, and these lonely hearts. Y me he decantado por la ensalada. Es mi preferida, no lo voy a negar. Me gusta muchísimo. ¿Qué tiene de diferente esta? Pues es la mezcla de especias que lleva. Es típica del Líbano. La base de la ensalada pues será la típica que hay en Grecia, la tradicional. Lo que pasa que no vamos a añadir ni tomate ni aceitunas negras. Vamos a poner la base de pepino, queso feta, limón, menta, aceite de oliva, por supuesto, y luego la mezcla de za'atar, que es así como se llama esta mezcla de especias del Líbano. No sé si he pronunciado muy bien el nombre de la especia. Mi hijo, que estudia árabe, me ha estado intentando enseñar a que lo pronunciara bien, pero la verdad no ha podido ser. Pero más o menos os voy a dejar en la descripción cómo la podéis hacer. Como veis, ahora voy a desmenuzar lo que es el queso feta. Me gusta más el ricota que hago en casa, pero no tenía y no me daba tiempo a hacerlo. Y la verdad, no me he querido complicar hoy mucho el día en casa en la cocina. Ya veréis que la comida de hoy es bastante sencilla. Y como veis, Giusterini estaba muy tranquilo, pero cuando ha olido el queso feta, a Valentina le encantan las gambas, el marisco, y a Giusterini le gustan los lácteos. No les suelo dar, pero a lo mejor pues ese poquito, pues que lo disfruten. Y ahora me vais a ver que el queso feta le pongo la menta. Lo que estoy haciendo es libanizando el plato. Y ahora le pondré el limón y le pondré la especia, el za'atar. Lo que tiene de especial es el orégano, que tiene como ese olor a cítrico. Yo tengo la suerte que en el jardín tengo 2 plantas de este orégano y se nota muchísimo. Tiene un olor increíble.
Esta ensalada puede ser una cena ligera, es muy digestiva, la verdad es que sienta muy bien y también la suelo acompañar cuando hago carne a la brasa. Pero hoy no es el caso, hoy he hecho solomillo con pimienta verde y luego voy a acompañar de guarnición patatas hervidas con zanahoria, que las he pasado por una sartén con mantequilla y aceite de oliva, que le da ese aspecto así doradito a la verdura. Al final del día, más que todas las tareas o las cosas que hago, lo que más disfruto es esa sensación de hogar tranquilo, vivido y cuidado poco a poco. Creo que precisamente ahí está la magia de la rutina cotidiana. Y mirad qué platazo, os debo esta receta porque también es súper sencilla. Y como siempre, el vídeo va llegando a su fin. Espero que este ratito en mi casa os haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo.